Dios les bendiga, hermanos y amigos, en esta tarde. Vamos a compartir la palabra de Dios cuando Cristo realmente se revela a nuestras vidas, porque eh, nosotros a veces buscamos un nivel de santidad que traiga la gloria de Dios a nuestras vidas para que podamos alcanzar nuestra meta. No solo debemos tomar la verdad, sino también debemos tomar los medios para ponerla por obra. El medio para esa santidad es la gracia. Realmente nosotros, porque a veces nosotros creemos que con que escuchemos un mensaje que esto, pero si o leemos la Biblia y todo y lo buscamos, pero si no lo ponemos por práctica, porque Dios no quiere oidores de la palabra ni sino quiere hacedores de la palabra. Entonces, cuando Cristo se nos revela, si, si a veces oímos una enseñanza y nos sentimos como si fuera inalcanzable en nuestra condición, solo hemos oído la mitad del mensaje. Nos falta la gracia que nos dinamizará y nos dará poder para cumplir la palabra, pues siempre reside en el corazón de la verdad de Dios. La verdad sin la gracia es solo media verdad. Recordemos siempre esto, que la verdad y y su gracia tiene que ser, porque hay veces que por eso dicen, es que yo la leo y no la entiendo. Es que tiene que haber esa gracia ya de nuestro Señor, que es la que nos da por medio de Jesucristo. Todo cuanto la revela, pues es Dios mismo y exige que pues, nosotros lo pongamos en práctica. Y realmente, recordemos cuando Pedro, en Lucas 5:8, que cuando Jesús llegó a la playa y les dijo que echaran la red a la derecha, y pues ellos dijeron, pues toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado ningún pez. Y Jesús, él se presentó como que preguntándoles que si tenían algo de comer. Pero entonces cuando Pedro le dice, se dan cuenta que le dice, es que es el Señor, es que es Jesús. Entonces viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y a veces nosotros mientras decimos a otros que anhelamos un estrecho compañerismo con Jesús, casi todos podríamos agregar secretamente, pero no muy cercano ni con demasiada frecuencia. Cuando el Cristo viviente se acerca a nuestras vidas, es común que los hombres seamos abrumados por nuestra pecaminosidad, nos sentimos pues mal, que a lo mejor como que es imposible a la luz de la pureza del Señor. Hay algo en cada uno de nosotros que exclama como Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. También es muy común que muchos de nosotros obtengamos una revelación del Señor y en lugar de presionar en la revelación para vivirla y convertirla en realidad, nuestra andar con Dios se colapsa, pues digo, a veces decimos, es que no puede ser, no puede pasar esto, y alrededor nuestro lo estamos viendo. Al mismo tiempo, a pesar de estar abrumados con nuestro pecado, la perversidad de nuestra naturaleza pecadora se exalta y con nuestro nuevo conocimiento. Y también Pablo decía en Primera de Corintios 1:8 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, debemos de que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece,
pero el amor edifica. Entonces aquí nosotros tenemos ese conocimiento a veces, pero si no lo ponemos en práctica, nos puede envanecer en lugar de exaltarnos y que nosotros seamos humildes ante su palabra y todo. Pero entonces aquí a veces nuestras acciones son muy comunes y Pablo lo decía en Segunda de Corintios 12:7, donde dice que para que él no se envaneciera, para que él no se enorgulleciera, que no subiera su ego y todo, dice que le fue dado un aguijón. Lo pueden leer todos en ese capítulo 12, ahí está, y le dijo, bástate mi gracia. Y aquí es lo que nosotros tenemos que buscar, la gracia del Señor, para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque si no, pues vamos a fallar. Y escasamente a veces echamos una ojeada a la gloria de Dios y ya vamos por todas partes con alardes delante de los demás sobre lo que acabamos de aprender, como si sentir la cercanía del Señor fuera tan pesado como obedecerle. Cuando hablamos sobre la santidad, ambas reacciones son muy comunes, o sea, la santidad y el obedecer a la palabra de Dios es lo que nos va a ir limpiando. Porque dice que Jesús mismo dijo, ahora ustedes son limpios, pero por la palabra, no por el pastor o no, es por la palabra, lo que está en la palabra de Dios, pero no nada más escucharla, sino ponerla en práctica. Pero el Espíritu Santo revela a Cristo, no para abrumarnos ni para inflar nuestros egos. El propósito final detrás de la revelación es que todo cuanto hemos visto, eso seamos. En otras palabras, el Señor se manifestó así para que una vez más Él se convierta en carne, en nuestra carne, y habita entre nosotros, para que a medida que o sea que a medida de que Él está en nosotros, nosotros vamos a ir contemplando la gloria del Señor, se refleja en nuestros corazones, pues como realmente dice la Biblia, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, aquí nosotros no nos debemos de gloriar, porque como yo les he dicho, si algo les he enseñado, si algo, una de mis palabras ha sido útil para beneficio de alguien, de ustedes como iglesia, como así, no es por mí, es por el Espíritu Santo que escogió de lo más vil para poderles compartir su palabra. Entonces es lo que dice que no nos debemos hacer con nuestro ego, debe estar bajo. Por eso a veces nos da enfermedades, nos da problemas, como Pablo que leíamos en 12:7 que le decía, dice que para que no se enorgulleciera, él le había dado un aguijón. Y a veces para que nosotros, nuestro ego no se suba, también nos da a veces algunos aguijones, ¿verdad? Y entonces tenemos que decirle, Señor, gracias por ese aguijón, por eso, para que yo pueda, por así que compartir tu palabra sin ningún problema. Aquí lo que quiere es que Cristo mismo morar en nuestro corazón y nosotros debemos de reflejar a Cristo ante los demás, ante los incrédulos, ante los simpatizantes. Y realmente Cristo es nuestra tierra prometida. Eso es lo que nos ha prometido, de que Él viene a morar por nosotros, en nuestros corazones, para que nosotros reflejemos a Él, su amor. A medida que maduramos en el Señor, ha de venir en tiempo cuando Cristo comenzará a
como lo diré, a revelársenos conforme al Espíritu Santo. Y entonces tales encuentros con Él, Dios viviente, a menudo de alarmantes, de que nos produzcan temor, miedo, no nos engañemos con las así llamadas experiencias religiosas que muchos han descrito donde por ejemplo, con, valiéndose de otras cosas, experiencias religiosas, angelitos muy gentilmente descubren un dócil pastor de los cielos. Buscamos al Dios de las Escrituras. Es lo que tenemos que nosotros buscar. A todo hombre que en verdad se encuentre con el Señor, este, realmente siente temor, como Pedro dice, apártate de mí, pero también él tiene que, ahí todavía no había madurado Pedro, por eso, y él se encontró con el Señor Jesús, le dio temor y temblor en todas partes. En la Biblia nos vemos como los hombres que se consideraban como muertos, como Isaías cuando él fue llamado, dijo, él fue llamado y él no puso excusas, pero dice que antes el Espíritu Santo le puso una, como una antorcha de fuego en sus labios y ahí empezó a hablar. Cuando lo llamó, dice, heme aquí, yo iré. Pero Job también decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y realmente estaba viendo a Dios, Job, no, porque dice que no hay nadie que lo haya visto y viva. Entonces él ahora sí que lo vivió, lo habló con él y todo, pero pues no lo vio físicamente. Pero entonces para este encuentro con Jesús nos prepara el Espíritu Santo. A pesar de nuestras debilidades y pecados, Dios ha puesto delante de nosotros una oportunidad para morar con Él en toda su plenitud para este fin. La gracia es la que nos está trabajando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Vemos que todo cuanto la tierra prometida era para los israelitas, Jesucristo y el reino de Dios son para nosotros. A los judíos se les llamó no solo a saber de la tierra prometida, sino a habitar en ella y a construir ahí su hogar. De la misma manera a nosotros como cristianos se nos llama para vivir en Cristo, donde Dios en su reino tiene a ser nuestro lugar de morada. Lo- Los hebreos tenían una esperanza que los sostenía durante su viaje por el desierto, aunque la promesa de Dios por sí misma no les capacitaba para recibir su herencia. Toda una generación vio morir a sus padres porque se quejaron y murmuraron contra el Señor. Solo quienes aprendieron la obediencia a las órdenes y disposiciones de nuestro Dios, esos fueron los que entraron. Y realmente nuestro cristianismo será el menudo una experiencia de fracasos y frustraciones, y en este tiempo de preparación, aunque muchos son los llamados, apenas unos pocos son escogidos, porque entran tan pocos. A veces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué entran o vienen y se van y todo eso? Porque realmente el éxodo de la mente al corazón exige que seamos honestos con nosotros mismos. Debemos enfrentar y conquistar a los gigantes del pecado, la condenación y la ignorancia, y tal como en cualquier viaje a una tierra distante, el precio para ir de verdad a ese país a fin de probar sus aguas, su aire fresco,
sus plantas, sus hermosuras, todo lo que haya en otro lugar, tenemos que pagar un precio, un transporte, eso. Y a veces para las bendiciones de Dios no queremos pagar ningún precio, queremos que todo se haga fácil, queremos recibir a Cristo y seguir en el mundo, seguir en el pecado. Y eso a Dios no le agrada. Y también Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos quieren venir a Cristo, pero seguir en su vida, seguir est- ahora sí que en todo lo que vivían, sin nada de restricción, sin nada. Y en cambio aquí Jesús les puso que la puerta es angosta y angosto el camino y es estrecha y no podemos entrar. Entonces, a medida que el reino de Dios se abre ante nuestras almas, siempre aparece más de lo que podemos soportar y más allá de nuestros medios para alcanzarlo. Siempre a ver, así es la verdad para lo que nosotros queremos, nuestras percepciones. Pero la verdad no se levanta solo en el reino de Dios, las alturas de la verdad. Realmente todo tenemos que pagarlo, pagarlo porque ese es el pagar el precio. Y tenemos para tener esa verdad, Dios equilibra dos profundidades de su gracia. En efecto, por eso está escrito. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque por medio de Moisés, por medio de que le dio los 10 mandamientos, llegó la ley, pero por la gracia y la verdad es por medio de Jesucristo. Aunque el propósito del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, realmente Juan nos dice, realmente en Juan 16, 13 y 14 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, es lo que Jesús nos da ese entendimiento. Dios se revela en forma progresiva cuando somos salvos al principio. Vemos el reino desde la distancia, sabemos que iremos al cielo al morir, pero Jesús le dijo a Nicodemo que él no solo vería el reino de Dios, sino que los nacidos al agua y del Espíritu también entrarían en el reino. Eso lo vemos en San Juan 3. Ahí nos habla del nuevo nacimiento cuando Nicodemo llegó de noche a buscar a Jesús. Y nosotros a veces también queremos buscarlo de noche donde nadie se dé cuenta, donde nuestra familia, para que no nos digan, para que nos confronten, para así. Pero nosotros debemos de buscar esa salvación y comienza con el ver el reino y se extiende hasta entrar ahí. Entonces, poseer el reino, por tanto, requiere actitudes que no son comunes a la mayoría de los cristianos. No debemos permitirnos la comodidad falsa que viene con una capa nueva de información religiosa. Tengamos en cuenta que una vez vista la revelación de Cristo es la hoja realmente oscilante de una puerta abierta por donde Dios nos llama a entrar. Pero como dice, sin santidad nadie puede entrar. Pero abramos los ojos al patrón de la verdad que se levanta delante de nosotros. Los antiguos griegos no tenían una palabra de realidad. Para ellos verdad y realidad en esencia eran lo mismo.
De ahí que el objetivo del Espíritu Santo sea guiarnos a toda verdad, es decir, a la plenitud total de la realidad de Dios. Y eso realmente lo vemos en Efesios, ahí donde el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a ir guiando. En Efesios 3:19 lo pueden leer. Pero la realidad de Dios nos hace tambalear. Pedro no sucumbió al poder del que estaba frente al Dios Todopoderoso. Él tenía conocimientos religiosos. Se encontró con la realidad ahí de Jesucristo. En el camino a Damasco, a Pablo no le cegó ni le desbarató una doctrina nueva. Se encontró con la realidad de Jesucristo. Cuando él dice que cayó, porque él iba a perseguir, fíjense aquí, él iba persiguiendo, creyendo que en eso agradaba a Dios, pero qué error cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Juan, cuando Juan contempló a nuestro Señor glorificado en la isla de Patmos, ninguna comprensión espiritual nueva lo tumbó y lo dejó como muerto, dice la Escritura. Simplemente contempló a Jesucristo. De manera semejante en nuestra búsqueda al habitar en la misma presencia de nuestro Dios, no tan solo en las 4 letras de la palabra Dios, sino en la verdadera persona de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Buscamos al Dios viviente que hizo esta hermosísima promesa, no a un Dios que, que está muerto. A veces tiene ojos pero no ve, oídos pero no oye, tiene pies pero tienen que cargar, tiene boca pero no habla. Entonces, y dice la palabra de Dios en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, si nosotros lo buscamos de todo nuestro corazón, Él nos va a dar esa gracia, nos va a dar su Espíritu Santo y nosotros vamos a entender, vamos a crecer, vamos a madurar. En esta explosiva revelación del Eterno, todo lo que hay de temporal dentro de nosotros, en definitiva y en verdad, comenzará a crecer y debido a esta confrontación con el mismo Señor Jesús, necesitamos entender la gracia de Dios y nacer de nuevo, porque vemos si Nicodemo era un maestro de la ley, un ahí del Sanedrín, y no sabía, no pudo entender lo que era nacer de nuevo. Y entonces la revelación de Cristo en el medio de Dios para transferirnos la sustancia espiritual, la misma naturaleza de Jesús, cada vez que el Señor se revela, realmente ocurren 2 cosas. Vemos la verdad, la realidad y pureza de Dios, mucho más completamente de lo que jamás podríamos haber soñado. Y también vemos nuestra necesidad de gracia en una forma mucho más definitiva que antes. Con esta luz realmente que Dios dice, Jesús dijo, yo soy la luz y el que a mí viene nunca va a andar en tinieblas. Y pues aquí realmente el apóstol también nos dice que respecto de la segunda venida de Cristo y la aplicación inmediata que tiene para nuestras vidas. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea glorificado. Es primera de Pedro 1:13. Nuestras mentes se deben fijar sobre la gracia, pues de otro modo siempre nos sentiremos abrumados y temerosos y nos retiraremos de la presencia de Dios. Es natural que el temor y el temblor cubran nuestras almas en su proximidad, en nuestra cercanía con nuestro Dios, pero debemos acordarnos de la gran misericordia de Dios y de su fidelidad
hacia nosotros para que no apartarnos de Él cuando nos ordene acercarnos más. A veces muchos le decimos, ayúdenos en esto o ayúdenos en otro, y dicen, no, no, yo no puedo, no sé. Y, y a lo mejor decimos, como decía Jeremías, soy niño, no puedo. Soy niño y ya llevan no sé cuántos años en el Evangelio y no quieren ni siquiera dirigir una oración. Entonces vemos cómo Dios nos llama, que tenemos que estar ante Él, aún no nos de temor. Él, al que llama, Él siempre lo va a capacitar y su fidelidad siempre está con nosotros. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esto. En todas las cosas, fijemos nuestra esperanza sobre la gracia de Dios, no sobre lo que nosotros sabemos, no, sino lo que hemos realmente aprendido y confiando en plena con toda la fe que Él va a estar con nosotros y Él nos va a ayudar. Dice que aún no están las palabras. Nosotros a veces decimos, ¿qué le digo a esta persona? O me pregunta eso. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Y entonces nosotros recordemos que la naturaleza de Dios es el amor. Regocijémonos y pertenecer a Jesús es reflejar su nombre. Personalmente nos recibe para sí mismo, no como seres perfectos, sino como seres imperfectos. Pero realmente nosotros tenemos esa grandeza, esa promesa, sino como aquellos a quienes Él busca liberar. Desde ese punto de vista, somos su tierra prometida. Nuestras iniquidades que tanto nos han humillado, no le, ya no nos van a humillar. A Él no lo van a humillar. Si Cristo está en nuestros corazones, no nos van a humillar. Decimos, mejor, si dicen algo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y entonces nosotros tenemos que vencer, esos son los gigantes a los que Él derrota a nuestras vidas. Viene a hacernos para sí mismos un sitio de reposo, una morada en el centro de nuestros corazones. Dios mismo nos ha dado a su Hijo como una dádiva de amor. La obra de Dios es limpiarnos. La nuestra es ceder a esa limpieza y mantener la fe en su capacidad. Volvamos a seguir, porque realmente cuando Dios nos limpia, pues a veces duele, sí duele, pero digamos que Él sea nuestro alfarero y nosotros el barro. Cuando nos está moldeando, duele, pero pidamos más de su gracia y en vez de reprendernos de que por qué, o mejor encontremos las manos del perdón de Dios que se extiende hacia nosotros, y a veces eso duele y dice, esto no me gusta, lo voy a quitar de ti, y eso es lo que a veces no lo podemos tener, ¿verdad? No lo podemos entender. Si alguna vez vamos a alcanzar el propósito final de Dios para nuestras vidas, que es la revelación de Cristo en nosotros. Que Jesús se revele en nosotros. Y esa debería de ser una petición. Señor, revélate en mí. Pero eso cuesta. Eso duele. Y ahora sí que sí solamente tenemos en la gloria y tendremos que hacerlo por medio de la revelación en etapas sucesivas, donde cada una de nos descubre de su vida a nosotros y de nuestras vidas a Él. O sea que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo y hacer lo que Él dice y hacer lo que Él hizo.
Y así vamos a ver la verdad de Cristo y la mentira de nuestras antiguas naturalezas. Y en lugar de ser abrumados, nos levantamos en fe al saber que la gracia de Dios está sobre nosotros. En vez de temblar y retirarnos cuando Jesús aparezca, sabremos por experiencia fijar nuestras mentes sobre la gracia que acompaña a su revelación. Habremos aprendido el secreto que todo cuanto la verdad de Dios nos exige, su gracia nos lo dará, nos los ministrará. Cuando la revelación viene del Espíritu Santo, no solo es para darnos conocimiento, Él nos guía a toda verdad. ¿Y la verdad quién es? Es Cristo. El conocimiento alimenta la mente, en tanto que la verdad ilumina y da poder al corazón. Claro que es importante que alcancemos conocimiento, pero la realidad, tal como la recibimos, ¿qué es? Eso brota de nuestros corazones. La verdad es la realidad tal como verdaderamente es, como Dios la ve. Jesús dijo, lo que les leí hace rato en San Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Entonces todo eso lo dijo porque cuando Él estuvo en la tierra, realmente él no había, no estaba el Espíritu Santo, pero Él lo prometió. Y si el Espíritu Santo nos dirige, no solo acumularemos conocimiento teológico, sino también experimentaremos la realidad espiritual de Dios. Si el Espíritu Santo no nos da una revelación de Cristo, debemos decidir tener la completa experiencia de la realidad y ponerlo en práctica. Es no quedarnos satisfechos apenas con el simple conocimiento. Por tanto, si hay una revelación lo suficientemente cerca, que tengamos cerca como para percibirla, es una realidad espiritual en cuya entrada debemos esperar. Cuando el Señor nos compró, lo hizo conforme somos, compró, ahora sí que nos compró con su sangre. Eh, Él sabía que éramos imperfectos, pero como nada es imposible para Él, así nos tomó todos nuestros pecados y nuestros fracasos tienen sus raíces en la vida de nuestros pensamientos. La Escritura dice, el íntimo pensamiento de cada uno, así como su corazón, es profundo. Salmo 64, es la mitad del 6. Ustedes pueden leerlo completo, pero aquí lo que dice, el último pensamiento de cada uno de nosotros, así como su corazón, es profundo. Dios desde luego sabe esto, sobre que si Él va a transformarnos de manera efectiva, de descender y llegar a lo más profundo de nuestra vida de pensamiento para hacerlo. Él sabe a causa de la hostilidad y la crueldad que hay en nuestro mundo. Él sabe lo que estamos padeciendo, que defenderemos nuestra, nuestros corazones con todo nuestro vigor. O sea, interiormente, cada uno de nosotros vive en una pequeña fortaleza, rodeado por muros y protegido por muchas defensas y guardianes. Nadie entra en nuestro corazón a menos que hayamos elegido bajar el puente levadizo de nuestra confianza. Dentro de nosotros hay muchas cosas que se pueden usar en contra nuestra. Mucha injusticia, mucha maldad, muchas tinieblas. Ahorita vemos en la maldad está a la vuelta de la esquina, de donde en la casa mismo, en todo.
está la maldad en su... Yo les decía hace rato con una persona que comentaba algo así, digo, es que ahorita ya está, Sodoma y Gomorra ya se quedó atrás y ahorita ya es una depravación lo que se está viviendo en este mundo. Enfrentemos todos entonces los hechos, la mayoría de nosotros como seres humanos. eh, Estábamos muy lejos de ser obra de arte. Cuando Cristo nos encontró, no nos escogió de un catálogo de gente perfecta. En realidad, Jesús miraba y revolvía todo en una realización donde se ofrecían personas ligeramente dañadas, aunque algunos teníamos muchísimas imperfecciones y nos compró conforme éramos. Pero también ese es nuestro problema, pues aún pensamos como seres humanos imperfectos. A veces nosotros tenemos que decir, si ya Cristo, Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros ya estáis limpios por la palabra, mas no todos. Ahí se refería a Judas, que habían dado 3 años y medio con el Señor Jesús y no había entendido, no había nacido de nuevo, no, simplemente para que se cumpliera la palabra de Dios. En lugar de tratar con nuestras dificultades en el amor de Dios, las ocultamos y pretendemos que somos tan normales como el vecino, sin darnos cuenta que asimismo él esconde sus problemas mientras también pretende estar en buena forma. El resultado final es una iglesia llena de individuos que pretendemos ser cristianos y a veces no lo somos. Que no nos dé miedo a ser honestos y francos. Vivamos con atrevimiento y con valor. Luego, en lugar de temblar, de retirarnos y escondernos, cuando Él se revela la verdad de Dios, la, la por ejemplo, recuerdan en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos se escondieron. Si fallamos y eso, mejor lleguemos a Dios, Señor, perdóname, hice esto y lo otro, y, y Él cuando se revele la verdad en Dios, pues Él nos va a perdonar. La presionaremos porque esperaremos por completo en la gracia que nos llegará cuando Jesucristo sea manifestado. Realmente esa es nuestra oración cuando veamos algo de la naturaleza de Dios, su santidad, su justicia, su pureza, no nos escondamos ni nos retiremos, más bien esperemos por completo en la gracia que acompaña a la revelación de la verdad. Y así nosotros, que sea esa nuestra oración, que clamemos a Él para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que nos dé esa gracia para poder perdonar, poder servirle al Señor, servirle a nuestros hermanos que lo necesitan. Y esa es la palabra de Dios, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Amén.